Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanzas sobre el manejo del idioma. A propósito de este tema del COVID-19, del coronavirus, del virus chino, que tanto ha afectado al mundo, solo hago referencia no a informaciones normales que esas las manejan todos los medios, sino a elementos que encuentro en mis lecturas todo el tiempo y que tienen como un enfoque diferente, que dan información diferente de lo meramente, de lo puramente, de lo únicamente noticioso. Porque las noticias las manejan los medios. Estos son enfoques distintos. Y me encontré una entrevista que es supremamente interesante sobre este tema, que nos deja conocimiento, que nos agrega valor y que también se constituye en una advertencia sobre este tema que no hay que tomar a la ligera. Coronavirus nunca había visto pacientes tan complejos de manejar. El intensivista Mario Gómez Duque, con 30 años de experiencia en cuidado crítico, habló con esa gran revista que es Semana sobre el reto que se viene con la llegada del pico de la COVID-19. Entre tanto, el presidente Duque les dice a las personas que no tomen riesgos innecesarios como sucedió el día sin IVA. En la medida en que uno no se arriesgue, mejor. Yo ya hice como una especie de comparación donde decía, eso es como si en la calle de un momento a otro estuvieran disparando, en un pueblo. Entonces comenzaron a disparar a las 8 de la noche, a las 9 se intensifica, son las 10 y todavía se oyen disparos, a las 10:30 se oye por ahí un disparo cada 20 minutos, y usted tiene que salir con su esposa y sus 3 hijos de la casa de su mamá para la casa suya, y la recomendación sería, espérese un momento más a ver si dejan de disparar. Y es lo mismo con este tema del virus chino, que es, hombre, si no tiene que salir, quédese ahí. Distanciamiento social, utilización del tapabocas y, si puede, utilice una careta. ¿Para qué va a salir si no es necesario? Y hay personas que salen a rumbear, a bailar. Hay coronafiestas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se reúnen 100, 200 salvajes y se ponen a bailar, a beber, a fumar marihuana. Y entonces, ¿la idea cuál es? La idea es ver quién se contagia primero, y al que se contagia primero le dan un premio. Le dan premio. Si él comprueba que está contagiado, se le da premio porque se contagió. Bueno, son las locuras que ocurren en el mundo, ¿no? Y el problema no es que estos salvajes se contagien, sino que lleguen a la casa y contagien a la abuelita y la maten, o al abuelito y la maten. Porque estos salvajes es posible que no les pase nada, pero llegan y acaban con la abuelita. Como en el cuento del Caperucita Roja y el lobo. Claro que en cambio de llegar un lobo, llega un lobazo, un insensato, un inconsciente, un descerebrado, una persona que no tiene neuronas y que si las tiene no las ha usado, que se va para las fiestas a ver quién le hace el favor de pegarle el coronavirus. Y reitero, el problema no es que se lo peguen a él, porque es posible que lo supere. El problema es que él llega y se lo pega al abuelito, a la abuelita, a los niños, a la mamá y al papá, y a lo mejor acaba con toda la familia. Y es tan de buenas que el que se salva es él.
Qué suerte para la humanidad que se salve esa persona. Ahora, si no se salvara, pues igual la humanidad no pierde absolutamente nada. Yo no creo que vaya a componer una sinfonía de Beethoven, porque esas ya las compuso Beethoven. Entonces, grave el tema. Bueno, pues ¿cómo le parece que habló el doctor Mario Gómez Duque en una información que me parece de una gran importancia? Entonces le preguntan, ¿cómo está la situación en la SUSI? Mario Gómez: con el crecimiento del número de casos se están copando las capacidades básicas de cuidados intensivos. El problema complejo es que estos que se concentran en el tiempo, el problema complejo de esto es que se concentran en el tiempo, es decir, que esto ocurre muy rápidamente. El 3 al 5% de los pacientes hacen un compromiso respiratorio que requiere cuidados intensivos. Lo que hemos dicho, los científicos calculan que al 85% de las personas, 80-85, les da una gripita y no pasó nada. Pero queda ese 15% que una parte se recupera en la casa, a otra hay que recuperarla en una clínica o en un hospital, y de esos que van a la clínica o al hospital, hay algunos que se complican. Y son los que van para las unidades de cuidados intensivos, a donde hay que entubarlos. El 3 al 5% de los pacientes hacen un compromiso respiratorio que requiere cuidados intensivos. Esto significa que de 100 casos infectados, 5 tendrán que estar en UCI. Pero si tenemos 1000, serán 50, y si son 10.000, pues 500. Y si son 100.000, serán 5.000 en cuidados intensivos. Lo que está pasando es que la concentración en el tiempo de esta enfermedad, que no es tan virulenta, pero sí muy contagiosa, está copando la capacidad del sistema de salud y es la génesis de la emergencia. Periodista: estamos en el ascenso a la montaña. Médico: sí, en el ascenso hacia el premio de montaña. Y según los estudios, vamos por las 3/4 partes. Las proyecciones hablan de que el pico va a estar entre la tercera semana de julio y la segunda de agosto. Ahí viene el pico de la pandemia. Ahí vamos avanzando. Por eso les digo, quédese en la casa que ya casi dejan de disparar. Si logramos controlar la SUSI con adecuada protección y aislamos a los contaminados y a la población en riesgo, seguramente seremos capaces de tolerar este aguacero. Periodista: ¿cómo prevé que será el pico? En Italia y España tuvieron situaciones terribles. Yo tengo fe en que eso no sucede aquí, porque el comportamiento de la curva ha sido distinto y hasta ahora ha estado por debajo de las expectativas. Pero necesitamos responsabilidad individual. Nuestra cultura a veces no tiene esa capacidad de responder apropiadamente en medio del desespero, tal vez por necesidad o por falta de educación. Yo le agregaría aquí al doctor, con todo respeto, que también puede ser por falta de neuronas, porque en estos momentos, en muchos lugares del mundo, los muchachos están organizando coronafiestas, llaman así. Así como nosotros en nuestra época hacíamos Coca-Colas bailables, o empanadas bailables, los sábados por la tarde, que uno iba ya a bailar rock and roll, y se tomaba su Coca-Cola. Estos entonces van a tomar trago, a fumar marihuana, y fuera de eso hacen un inmenso esfuerzo. Ellos dan todo de sí para ver si se pueden contaminar o ver a quién contaminan. Hay áreas de la ciudad donde ni siquiera usan tapabocas o los usan mal, dice el doctor. Su prioridad es ver cómo almuerzan o alimentan a su familia. Obviamente ellos, los más desfavorecidos, serán los más vulnerables. Y eso es una realidad, porque hay personas que tienen que salir a ganarse lo del día. Pregunta: ¿por qué en esta etapa las UCI son tan importantes?
El manejo de estos enfermos que tienen insuficiencia respiratoria grave es muy complejo. Hace 30 años trabajo en cuidados intensivos y soy profesor de medicina crítica. Nunca había visto pacientes tan complejos de manejar. El 85% se curan en la casa, el otro 15% son los que van al hospital y de esos entre el 3 y el 5% se complican. Ellos, además de respiradores, necesitan un equipo súper especializado. Pregunta: ¿por qué mueren tantos en la UCI? Respuesta: en Wuhan murieron 90% de los intubados en UCI y en Nueva York el 88%. Pienso que debido a su gravedad, a la sorpresa, pero también a la congestión. Un enfermo de estos, por su gravedad y compromiso, con frecuencia la única manera de oxigenarlo es ponerlo boca abajo. A eso se llama pronar. Imagínese coger a un paciente con insuficiencia respiratoria, en estado de shock y riesgo de morirse, con 150 kilos de peso, darle la vuelta y además todo el equipo vestido de astronauta. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer eso? Imagínense cuántas personas se necesitan para voltear a una persona de 150 kilos y adicionalmente esos médicos están vestidos de astronauta y como si fuera poco, duran 6 meses sin pagarles. Y mientras un médico se gana 2 millones de pesos, hay funcionarios, hay parlamentarios que se ganan 35 millones de pesos y los médicos son los que están allá frenteando porque al fin y al cabo esa es su profesión, ese fue su compromiso y ojalá que lo sigan cumpliendo para salvar vidas, pero ojalá que después el país les agradezca, no con aplausos, sino pagándoles lo que hay que pagarles, cuidándolos como hay que cuidarlos y agradeciéndoles todas las cosas maravillosas y espectaculares que hicieron por la humanidad para combatir al virus que fue el regalo de los chinos en el 2020 para el mundo. Yo tengo muchos médicos que escuchan esta columna. De hecho, hay uno de Cali que muchas veces me ha enviado algunas sugerencias amables y maravillosas y yo se las agradezco. Y yo a los médicos los quiero muchísimo porque a mí los médicos me han quitado muchos dolores porque yo sufro de cálculos renales. Entonces dicen que el cálculo renal es como el parto del hombre. Pero llega uno ya a esas clínicas y lo cogen esas médicas de 23 años y saben qué hay que hacer y le quitan a uno el dolor, uno de los dolores más pavorosos que existen. Menos mal que no me dan tan seguido, por ahí uno al año o dos. ¿Cuántas personas se necesitan para eso? ¿Cuántas para manejarlos y que no se les muera? Es difícil. Yo creo que ahora viene la etapa más dura. Ahora viene la etapa más dura, dice el doctor. Periodista: sí, pero ya con ventiladores y más camas de UCI hay más opciones. La gente cree que todo se arregla con ventiladores, pero no. En la UCI lo que hacemos es darle soporte integral al individuo mientras su organismo lucha contra el virus. Cuando habla de organismo, habla del sistema inmunológico del que tanto hemos hablado. Entonces, la gente cree que todo se arregla con ventiladores, pero no. En la UCI lo que hacemos es darle soporte integral al individuo mientras su organismo lucha contra el virus. Es que el que lucha contra el virus no es el respirador artificial, sino el organismo. Por eso es que nos tenemos que cuidar y comer muy bien y descansar muy bien. No más. En la última semana hemos tenido que duplicar nuestra capacidad instalada como ocurrió en otras partes y buscar desesperadamente personal capacitado que nos ayude a enfrentar esta pandemia. Esa capacidad ya está llena. Pero ya hay tratamientos, dice el periodista. Mire, otro problema es que el éxito terapéutico está siendo sometido a ensayo y error.
Los médicos desesperados se precipitan a ensayar drogas con base en una muy pobre evidencia científica de su utilidad. La angustia ha precipitado el abandono del método en la urgencia de tener alguna herramienta que pare esta debacle, y eso es lo peor que puede pasar a un científico. Entonces se le formula otra pregunta. ¿Están los médicos preparados para esta etapa? Sí, pero la facilidad de contagio es terrible. Ya empieza a haber respiradores que sobran porque las unidades no tienen a la gente que los opere, entre otras porque ha habido que expandirse rápidamente y sobre la marcha, o porque algunos están enfermos, los médicos se están enfermando. Esta situación hace que nuestros soldados queden fuera de combate, casi por 3 o 4 semanas cuando logran recuperarse, hasta cuando logran recuperarse. Entonces estos médicos enfrentando la pandemia debemos agradecerles profundamente y pues sí hay que seguirlos aplaudiendo porque de verdad que lo que están haciendo los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los que conducen las ambulancias es arriesgar su vida para salvar la vida de los demás, incluso de los salvajes que se van para las corona fiestas. Bueno, es un poco más amplio este texto. Si quiere le puedo obsequiar este informe y con la venia de mis amigos de semana les envío este artículo. Me escribe conferencistagermandiaz@hotmail.com, mi WhatsApp 322-218-7567. Ya están los audiolibros que se basan en mis 17 libros que están en Amazon. Son audiolibros de 5, 6, 7, 8 horas donde damos enseñanzas absolutamente espectaculares. Y a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.